אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios bendiga. Lunes 8 de la noche, día de respondiendo, ¿no? ¿Verdad? Día de Biblia profunda, ¿tampoco? No, ya, entonces, ¿en qué día estoy? No, es día de discipulado, día de plan de vuelo. ¿Qué dijeron? ¿Sigue dormido como ayer? Pues no, ya descansé, gracias a Dios. Día agotador, un saludo a todos los miembros de la congregación que ayer estuvimos de fiesta en la Pascua. Y hoy comenzamos otra más difícil, ¿verdad? Que es la fiesta de los panes y levadura. Gloria al Señor. ¿Quieres enterarte de qué trata? Chécalo ahí en nuestro portal en YouTube para que puedas saber de qué tratan estas fiestas, 7 fiestas santas que instituye el Señor. Por lo pronto, hoy seguimos hablando de esta doctrina de la prosperidad que ha traído tantos y tantos problemas en la actualidad a la verdadera iglesia de Cristo. Se encuentran totalmente en vivo y a todo color esta noche. Aida Castro, Medellín, Pacato, Axamaray, Ivette Castro, María Castro. Bueno, ahí tienes un saludo de parte de la familia que estamos haciendo iglesia en casa. Y nuevamente me preguntaron que por qué plan de vuelo. Bueno, una vez más, va, no hay problema. Plan de vuelo porque nuestra intención es marcar como una serie de tutorial de ruta para que tú puedas ascender, puedas ir a la presencia de Dios, puedas seguir la guianza y el camino que nos muestra el Espíritu Santo y desde luego el Señor a través de su palabra, la Biblia. Por eso este discipulado es el ABC de tus primeros pasos. Ya vamos en pues más adelantado, pero como hay muchos que se han ido adicionando actualmente, no se preocupen. En cuanto terminemos el siguiente módulo, todavía le faltan como 3 clases, el siguiente módulo lo vamos a terminar y volvemos al principio. Para todos aquellos que recién están buscando qué tiene Dios para su vida a través de su palabra, esa es la mejor fuente de sabiduría. Claro, si es la primera vez que nos escuchas, ¿no? Aunque parezca, no estamos locos. Nuestra intención es enseñarte la palabra de Dios de una forma amena, de una forma clara, práctica, que puedas no nada más entenderla, sino al tener pues comprensión total de ella, te sea hasta cierto punto un poco más fácil su cumplimiento, porque ¿cómo podemos cumplir aquello que no entendemos, verdad? ¿Cómo podemos cumplir aquello que pues en cierto sentido a veces nos suena más como nada más un mandato, ¿verdad? Con que tienes, no tienes, pero no entendemos el fundamento de por qué está esa instrucción ahí. Por eso te damos estas lecciones de discipulado a todos los que hacen con nosotros iglesia en casa. No importa que pertenezcan a otros ministerios, no importa que pertenezcan a otras congregaciones, un saludo para sus congregaciones, sus pastores, y si no asistes a ninguna, pues te digo que ya estamos abriendo paulatinamente, una vez cada 15 días los domingos, luego te doy esos datos. Por el momento te damos nuestros medios de comunicación. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 5583 88 20 35 y el de línea directa del 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Ahí en YouTube estaba revisando algunas cosas muy buenas que hay en la red. No todo es malo, no todo es pues banalidad. Hay cosas muy buenas que puedes encontrar en YouTube. Es una, ¿cómo decirlo? Es una ventaja que tenemos hoy por sobre
todas las generaciones anteriores. El internet no es malo, no es dañino, no es del diablo. A los que decían hace algunos años eso, mire que se tuvieron que tragar sus palabras, porque es el medio que usamos ahora en todo este tiempo de pandemia para seguir hablando de Dios, inclusive para poder llegar hoy hasta su casa de ustedes. Pues es una llave que usamos y que Dios la puso en estas fechas a disposición de nosotros. Así es que el internet no es malo ni bueno, depende el uso que le demos. Mi pregunta, ¿y los que son mayores de 60 años, qué onda? ¿Ya se vacunaron? Yo espero que sí, yo espero que, hablando de mentiras que nos atan, hablando de mentiras que nos ponen tropiezo, no ande creyendo eso que unos dicen por ahí, que nos quieren marcar, que es del diablo y que... No, hombre, la ciencia la puso Dios para que nos beneficiemos los seres humanos. Así es que no sea insensato y en cuanto esté a su disposición, vacúnese. No importa si es la Sputnik, si es la CanSino, si es la que le pongan, Dios va a hacer que sea la buena, cualquiera que sea la procedencia de la misma. ¿Sale? Y a todos aquellos que me han estado preguntando si es la marca del diablo, no, desde luego no. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero recuerden una cosa, no quiero tardarme más, quiero entrarle de lleno al programa, pero lo voy a aclarar por aquellos que me han estado preguntando. La marca de la bestia tiene muchas aplicaciones, a ciencia cierta, bien a bien no se sabe. Hace un tiempo pensaban que era un código de barras, después que no, que un tatuaje, ahora que es un chip, luego que se implantaba así como el que le ponen a las personas importantes para geolocalizarlos. La verdad es que en uno de los apartados de la Biblia dice que el que no lo tenga no podrá comprar ni vender. Yo no puedo decir, ya me vacuné, ¿verdad? ¿Puedo comprar? A todos aquellos que están diciendo que la vacuna, por favor, vean la importancia de estos programas, de verdaderamente enseñar a la gente. ¿Tienes fe? Qué bueno, es lo primordial. Pero una fe sin conocimiento, una fe sin bases, pues te hace muy frágil, te hace presa de aquellos que quieran corromper la palabra y aprovecharse de ti, o reírse de ti a tus narices, o inclusive de aquellos encubiertos que según son ovejas y en realidad son lobos rapaces. Bueno, vamos a hablar de esta mentira. Este discipulado se llama... ¿Cómo se llama este discipulado? ¿Viviendo libres? Viviendo libres a través de la verdad. Pero yo le digo, segunda parte de mentiras que nos atan. Hemos estado hablando de la prosperidad, la vez pasada lo hablamos. Hoy volvemos a tomarlo porque es medular que tú entiendas una cosa. Ser cristiano, por el hecho de serlo, no es esencialmente bueno. No sé si me estoy dando a entender. El que tú seas cristiano, el que vayas con alguien que dice ser cristiano, inclusive un predicador, ministro, lo que sea, no necesariamente es lo correcto, lo exacto, lo que Dios quiere, si es que no está apoyado en la palabra de Dios. Por eso la importancia de hablar de estos, como les llamo, mercaderes de la fe, que hacen estragos aún en el mundo actual. Podría decir uno que siendo esta la etapa de la historia donde la humanidad tiene más información, siga habiendo personas que renuncien a razonar, renuncien a pensar, renuncien a leer, porque es triste, pero el 70% de los cristianos no ha leído ni una sola vez completa la Biblia. Aquí en la congregación tenemos programas, inclusive si ustedes nos siguen en las redes, tenemos un programa de lectura para que la puedas leer en un año si es que todavía no lo haces. Hasta ahorita han leído ya 7 libros, me parece, de acuerdo a cómo vamos, o vamos en el 7º libro. Pues vamos a muy buena velocidad, no te preocupes, dejamos cuando mucho 3, 4 capítulos de la Biblia por día, y créeme que si tú lo sigues vas a poder leerla en un año, y eso nada más va a ser como para que puedas ubicar dónde está cada cosa, estudiarla y escudriñarla. Eso te va a llevar toda la vida y cada vez le vas a encontrar cosas nuevas. Pero hablemos de estos, diría mi abuelita, mercachifles. Es una palabra muy dominguera, ¿no? Ya y con esa palabra evidencié mi edad. A los que me han preguntado, tengo 50 años. Pero como diría Caleb, no lo siento todavía,
Mi mente está bastante ágil, al grado que aquí a los chamacos les enseño tecnología, porque luego me andan preguntando, ¿verdad? Sobre todo el manejo de multimedia. Bueno, ya después de este breviario cultural, entrémosle. Ya sabes, estas preguntas iniciales, sobre ella empezamos a desarrollar, solo se contestan falso o verdadero. Comenzamos con las preguntas, a ver, hermana Ivette. Amén. ¿La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad? Falso. No, ¿por qué viste mi respuesta? A ver, ¿qué ibas a contestar? No, es que la estaba viendo, pero... ¿Crees que no te vi que volteaste a la pantalla de mi compu? No. A ver, ¿por qué falso? A ver, sale falso, ¿por qué? A ver, voy a hacer una excepción, voy a explicar desde entrada. Porque la fe no es una fuerza. Sí, Entonces, ¿qué es? no sé. Y ven, esta es de la que seguro pedía copia cuando hacía exámenes ahí en la escuela y no se la dabas y decía mal amigo, cosas por el estilo seguro. Bueno, vamos a dejarla descansar, ya no sabe, se puso a sudar y no por el calor. Síguele, segunda y tercera pregunta. Dice, hay programas de televisión cristianas que deberían inquietar a cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo. Verdadero. Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad. Verdadero. Ok. Estamos hablando de esta doctrina de la prosperidad que muchos predican, sobre todo en ministerios en donde desgraciadamente se ha vuelto medular la ganancia, se equipara a la santidad, es decir, si eres pobre es porque no tienes fe, porque no tienes santidad, si no estás prosperando, si estás enfermo y tantas cosas de ese tipo que estas personas manejan para que tú puedas, lo que llaman ellos, hacer un pacto con Dios, una siembra, puedan llevar tu petición al monte Horeb, ahí a Israel, o sea, hasta vacaciones les paga la gente, es increíble eso, pero sucede. Esos que te dicen, ¿verdad? El Señor sabe cuál es tu mayor billete en la cartera, dé hasta que duela, saque la mejor ofrenda para Dios. Dios tiene una institución acerca de cómo hay que manejar las finanzas personales y en la iglesia, ¿sí? Entonces, estas personas que abusan, por eso me estoy ocupando de 2 programas para hacerlo evidente. Y todo esto, desgraciadamente, usado como moneda de cambio, la fe. La Biblia, amados, da muchos ejemplos de hombres de fe, pero uno de los más conocidos es Abraham. Dice la Biblia misma que por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años y por fe estaba dispuesto a sacrificar a su hijo prometido, Isaac, un poco más adelante, en obediencia al mandato de Dios. ¿Cuál era la característica principal de la fe de este hombre? ¿Cuál era la característica principal de la fe de Abraham? Vamos a ver qué nos ilustra Pablo, el apóstol, en la carta que escribe a los Romanos capítulo 4, verso 20 al 22. Ahí vamos a encontrar en dónde estaba el meollo de esta tremenda fe. Amén. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Abraham estaba seguro de que Dios había dicho algo y si Dios lo hace, lo cumple. ¿Por qué? Porque tiene poder para respaldar lo que está diciendo. A veces tú y yo, y no me digas que no, prometemos cosas y a veces se sale de nuestras manos poder cumplirlas. En el caso de Dios no es así, nada sale de sus manos. Él tiene total omnipotencia para hacer que se realicen. Este asunto de estar archi super requete recontra seguro de que si Dios lo había prometido iba a suceder es lo que destacó Abraham. Él sabía que Dios es lo suficientemente poderoso para que si en algún momento se desviara esa promesa, Dios vuelve todo de manera a que se cumplan las cosas. ¿Se acuerdan de Jonás?
Jonás tenía una instrucción y de repente todo se salió de control, se fue al lado contrario, la tormenta, la ballena y lo demás es historia. Dios hizo que ocurriera lo que él había dicho. Esa es la fe. Esto fue por lo que Abraham agradó a Dios, por la seguridad que él tenía de que si Dios lo prometía, lo cumpliría. Ojo, si Dios, no estoy diciéndole hombre, no estoy diciendo si tú declaras, yo no declaro, yo no decreto, yo descanso en la voluntad de Dios. Esa debería de ser el lema de todo cristiano. Pero ahora con estas iglesias que no, hermano, decrételo, créalo en su corazón, siembre uno para que coseche 100. Pues sí, ahí tenemos super mega hiper líderes riquísimos y congregaciones pobres o congregaciones frustradas. Romanos 10, ahí seguimos en la carta de los Romanos capítulo 10 verso 17, nos dice de dónde viene la fe. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia y en sus promesas. Repito, la fe bíblica, no la fe en la herradura, no la fe en la patita de conejo, no la fe en tener ahí tu colguijo de machos, en que, no sé, lo puedes decir 1,000,000 veces y se va a cumplir porque está soltando energía positiva al universo, la fuerza cósmica, la declaración positiva, ¿no? La fe bíblica está basada en su propia palabra del Señor y en sus promesas. El que dice, creo porque la Biblia lo dice, está poniendo su confianza en Dios, no en sus propios deseos, no en su creencia. Pero el que dice, yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará, aguas. Está basando su fe en lo que él mismo siente, quiere o cree, en lugar de lo que Dios ha prometido. ¿Cuál es el rol de la fe o cuál es el manejo de esta fe, de la creencia, de la esperanza de que Dios puede cumplir pues voy a decirlo muy feo, pero es la verdad, en este manoseo del alma y de la esperanza de la gente, de estos mercaderes de la fe? Mira, los del Evangelio de la Prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente del que nos expresa la Biblia. Ellos lo llaman confiéselo y recíbalo, o palabra de fe, o declaración positiva. Ellos definen la fe como una fuerza que tiene poder para cambiar las cosas. Afirman que cuando declaran con la boca lo que creen, sus palabras tienen poder. Fíjate, voy a leerte algo que dijo uno de los mercaderes de la fe actuales, porque inclusive tiene un programa en esta barra de enlace del programa que hay en la televisión de paga, este canal de enlace. También por ahí hay unos sudcoreanos, ¿verdad? Hay varios, no nada más porque digas es el canal cristiano, no, analiza qué es lo que dice cada uno de los que están hablando, de los exponentes, porque no todos vienen con la finalidad de darte el evangelio puro. Tú no sabes si tienen por ahí deseos ocultos, por ahí una doctrina que te puede desviar y, como dice el apóstol Pablo, llevarte a camino de demonios, ¿verdad? Entonces tienes que tener cuidado. Te voy a leer esto que dice, vuelvo a repetir, uno de los personajes que inclusive tiene ahí un tiempo en la barra del canal Enlace que tenemos en la televisión de paga. Se llama Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Yo te recomiendo ni veas el programa porque la verdad es una sarta de manejo y de manipulación terrible. Kenneth Copeland, en el libro La fuerza de la fe, escribe esto y lo ha declarado muchas veces en su programa. Fíjate, dice: uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón. Espérame, mejor lo voy a hacer como él lo dice, ¿no? Para que se oiga así más dramático.
uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino que cree sus palabras y éstas tienen poder. Entonces todo lo que uno declara sucede. Como consecuencia, uno recibe cualquier cosa que haya dicho con convicción. Declaremos solo lo que deseamos que acontezca y creamos que esa confesión producirá resultados. Al estudiar la palabra de Dios, mira, tremendo hasta involucra a la palabra, no nada más en su diálogo de merolico, de vendedor, pero termino de leerte lo que él dice. Regreso al tono de este hombre. Y alimentarse constantemente de ella, usted logrará que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en realidad. O sea que la Biblia es la moderna lámpara de Aladino. De veras que yo ya con 2 párrafos estoy ahí como que ya incómodo, ya de que me empieza a brincar mi párpado de mi ojito, me estoy molestando. Dice, cuando pronuncia la palabra de fe, Dios confía en usted. O sea, yo no confío en Dios, Dios confía en mí para llenar las palabras con poder. Imagínense, en solo 2 párrafos les podría sacar 8 cuestiones totalmente equivocadas. Recuerda bien el nombre de este hombre para que nunca lo sigas, nunca lo oigas, si viene y hace una campaña, no asistas, porque inclusive ha venido a México y desde luego en lugares muy grandes, porque lo que le interesa es el dinero, es su show, ¿verdad? Bueno, Kenneth Copeland, recuerda ese nombre. Bueno, como pueden ver, el énfasis no está en la promesa concreta de la Biblia, sino en la convicción de un resultado deseado que las personas tienen. Todos tenemos deseos. De eso se aprovechan este tipo de personas. Todos tenemos esperanzas, todos tenemos necesidades. Y cuando aparentemente involucran la palabra de Dios, y tú no sabes palabra de Dios, no sabes Biblia, te sabes 5 o 6 versículos, pues rápido te van a marear, mijito. Rápido te van a poner, como dirían en mi barrio, una bailada. Porque no sabes. Tener fe es bueno, pero tiene que ir acompañada siempre de conocimiento. Entonces, ellos usan frases como lo declaro, así sea en el nombre de Jesús, etc. Si Dios promete algo, está bien. Repito, yo no estoy en contra de que no ocurran cosas maravillosas. Nos ocurren todos los días. Dios suple necesidades. Dios de repente ha dado dinero, ha dado recursos, no solo para hacer milagros, para construir cosas, lugares, obras maravillosas de ayuda a los menos afortunados, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que Dios no haga las cosas, pero lo que sí estoy diciendo es que si Él lo promete, Él lo va a hacer. Pero no es soberbio decir que si tú lo declaras, Dios lo va a cumplir. ¿Que tú tienes poder sobre Dios? ¿Que tú tienes las riendas de...? Bueno, he visto hasta calcomanías en las librerías cristianas. Perdón, pero ya cuando sabes lo suficiente de Biblia, tienes un ojo como, no sé si vieron Terminator, iba a decir Robocop, pero esa es más viejita, es de mi tiempo, como Terminator, en donde analiza y analizas todos los datos. Digo, doctrina falsa, así luego en mi mente, que dicen, la oración es la puerta a los milagros. No necesariamente. Te aviso eso. Porque luego hay gente bien frustrada que me dice, Señor, el pastor, yo oré al Señor con todo mi corazón y que sanara a tal persona, pero se murió él y se murió su perro de pasada. Bueno, frustrados porque no comprenden la palabra de Dios. Estas personas, estos mercaderes de la fe, estos, ¿cómo decirlo? Vendedores de ilusiones, dicen basarse en la palabra de Dios, pero ¿qué pasa si su interpretación de la Biblia está equivocada? Sueños y profecías humanas
no estarán nunca al mismo nivel de una promesa directa de Dios, directa de la Biblia. Por eso Pedro dice cosas como: la palabra profética más segura ya la tenemos, la palabra de Dios. Ejemplo: honra a tu padre y a tu madre y tus días serán largos en la tierra. Ahí hay una promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. Ahí hay una promesa. Lo está declarando el Señor. No es como que yo lo digo y va a ocurrir porque, ay, Dios me hace caso, soy su cuate. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado con ese pensamiento. Sueños y profecías, te decía, no están al mismo nivel que la promesa directa de la Biblia, la promesa directa de Dios. Uno puede equivocarse, amados. Deberíamos de probar esas supuestas profecías, esas supuestas revelaciones que escuchamos antes de que deposites tu fe en ellas. Una chica dijo esto: mira, por fe yo había declarado victoria sobre mi enfermedad. Ella estaba en silla de ruedas. Pero se pregunta, ¿por qué estaba todavía en esa silla? Pero ahora he aprendido a estar contenta en cualquier situación, porque Dios me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me ha tocado y he estado presente, tristemente, en eventos donde no falta el que: mira, está arreglando el señor arcos de pie. Mira, ya le creció la pierna al que la tenía más corta que el otro. Y si Dios lo va a hacer, pero no en un show, no en un circo mediático que a veces arman todas estas gentes. Todos los días ocurren milagros, todos los días. Y la mayoría son milagros encubiertos, milagros donde no hay una tele, donde no hay, una cámara, donde no hay un teléfono que pueda tomarlo y reproducirlo en una televisión, en un canal de YouTube. ¿Por qué poner nuestra fe en aparentes revelaciones, profecías y sueños si es que no están directamente incluidos en la Biblia? Tienes que tener cuidado. Te voy a poner un ejemplo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. La última parte. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Mira, muchas personas concluyen que lo que dice aquí Pedro, que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física. Al examinar esta frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de algo sanado materialmente, sino está hablando del perdón del pecado para vivir en justicia, para vivir en una sanidad espiritual, no material. Pero si no leemos antes, si no leemos después, si no leemos capítulos completos de la Biblia, ¿cómo vas a entender eso? Toma solo esta porción y por su herida han sido sanados. Oh, pues qué padre, ¿no? Pero no es así. Hoy en día tenemos versículos, tenemos capítulos, estos números que nos sirven solamente para encontrar dónde dice cada cosa, pero en los manuscritos originales no había estos números, precisamente para que no tengamos la mala manía de separarlos. Debemos de leer completos para tener la idea exacta y concreta de lo que se nos quiere decir. Al examinar esta frase, ¿verdad?, en su contexto, notamos que está hablando de perdonar el pecado para vivir una sanidad física de la enfermedad llamada pecado y entonces pasar a vivir en justicia. Afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar toda enfermedad es verdaderamente una mentira. ¿Sí? Como lo digo, basarse en ese tipo de interpretación dudosa es una
mentira. Desgraciadamente, hay personas que me he encontrado que me dicen, es que yo no quiero ir a una iglesia cristiana, es que yo no quiero ingresar al pueblo cristiano, yo no quiero ser cristiano, desgraciadamente por predicadores, líderes abusivos. Algunas cosas que se ven en algunas iglesias o programas de televisión o radio, e inclusive canales de internet, deberían de inquietarnos a cualquiera que conoce verdaderamente la Biblia y piensa por sí mismo. Repito, piensa por sí mismo. Fíjate bien, estos abusos ocurren y tristemente los tengo que evidenciar porque ocurren, para que tú te puedas guardar de caer en garras de estas personas. En muchas iglesias pequeñas, sufren económicamente porque sus miembros dan las ofrendas a las iglesias llamadas hoy día mega iglesias o superministerios de radio y televisión. Alguna vez hace unos años estuvimos de misión en Oaxaca, ya lo he mencionado, estuvimos 2 años ahí en la sierra y era increíble que en una iglesia chiquita en la sierra, donde las comunidades son cerradas, donde todos conocen a todos, y desde luego que los cristianos pues todos se conocían, vivían, bueno, era un pueblo chiquito, no tendría más de 700 metros de largo y quizá unos 600 de ancho el pueblito. Y se me hizo de verdad un caso extraordinario de una miembro de esta congregación, que a dónde, ¿te acuerdas dónde mandaba Tina sus ofrendas y sus diezmos? Dilo. Estados Unidos. A Estados Unidos. Ella decía que no importaba dónde dar su diezmo y su ofrenda, que todo era obra de Dios. Y tú veías la congregación y decías, pues es que aquí se necesita. No en Estados Unidos, no en el que ve y en televisión, ¿verdad? Pero pasa. Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos. Busca información de ellos. Este hombre, Kenneth Copeland, el que te mencioné, este extracto que te leí al principio, es uno de los hombres riquísimos en Estados Unidos. Bueno, estos de Pare de Sufrir, de la Iglesia Universal, es riquísimo este hombre que le apodan Manitas. Bueno, hasta pagó para que le hicieran su película. Hasta Netflix la proyectó ahí en su plataforma algún tiempo. Ve a dónde llega la vanidad humana, a dónde llega el deseo de poder y de seguir sacando y succionando recursos de la gente, que te pagas hasta que te hagan tu historia a modo, ¿verdad? Wow. Viven en lujos, expensas de los creyentes sinceros, pero casi siempre pobres. Su enfoque concuerda con el enfoque bíblico de las riquezas. Lucas 12:15 dice: Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Cómo podemos estar entonces en concordancia, viviendo a todo lujo, dándole énfasis mayor a la riqueza como sinónimo de santidad, cuando la propia Biblia nos alerta de no ser avariciosos, de no estar nada más buscando ganancia? Estos hombres, estas mujeres, aunque pretenden tener base bíblica para una vida lujosa, su manera de interpretar la escritura es tremendamente equivocada y te enredan más que la hiedra que puede crecer en tu casa y se sube al árbol. Sacan versículos de contexto, interpretan a su antojo, usan el texto y el contexto para formar un pretexto, como digo yo. Todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo. Ignoran los pasajes claros sobre el peligro de las riquezas o las advertencias contra usar su fe como fuente de ganancia. Iglesia, ¿quieres probar el espíritu de alguien? Toda profecía que escuches que te dicen, tienes que probarla. Tienes que examinarla con microscopio.
esta de entrada nunca tiene que contradecir la Biblia. Aguas con esos que el Señor me dijo que te cases con aquel. Uy. Y hay sonsos que se la creen. Hay sonsos que se lo creen. Porque a lo mejor al ministro le conviene ese matrimonio. Es raro que junten una persona pobre y una adinerada, que siempre juntan a dos ricos. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Wow. Ese tipo de evangelio no está funcionando, iglesia. Desgraciadamente, por el mal testimonio de todas estas personas, mucha gente ya se está vacunando en contra del evangelio. Muchos seguidores de todos estos maestros, por decirles de alguna manera, de la prosperidad, siguen siendo pobres o enfermos a pesar de que son personas que tienen mucha fe. La respuesta de muchos líderes cuando se les cuestiona, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues yo he creído, yo invertí en la iglesia, yo puse mi ofrenda a Israel, yo vine por la rosa bendecida, por el agüita de no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa cuando tú los enfrentas? Te dicen que tú tienes la culpa porque te faltó fe o estás en pecado. Parece que algunos de estos líderes son hipnotistas. Los tienen ahí, sí, mi amo, lo que tú digas, mi amo. Parecen hipnotistas más que siervos de Dios. Dicen vivir por fe, pero confían más en su carisma, en sus habilidades de convencer a la gente. Usan en otros casos hasta la intimidación. Yo he escuchado a muchos, pero si te vas de esta iglesia te voy a maldecir. Cuidado, cuidado. Es triste lo que te voy a decir, pero muchas personas que pertenecen a esos ministerios, a esas iglesias, conocen muy poco de su Biblia. Tienden a confiar en el predicador aceptando su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblico o no. Si tienen dudas sobre algo, muchos temen cuestionar al líder. Por lo general, estos maestros no permiten que se les cuestione considerando que no se equivocan porque son ungidos de Dios. Dios pide que los creyentes trabajen. Dios pide que los creyentes trabajen con una finalidad. Fíjate cuál es esa finalidad de acuerdo a la carta a los Efesios 4, verso 8. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Wow. En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero a los pobres. Traiga su ofrenda, tiene que hacer una ofrenda de fe. Y no les dan. Parecería al revés, en vez de darles, les piden. En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en estos líderes. ¿Te has fijado? La mayoría se sienten la última coca en el desierto. La mayoría se sienten, que ni el piso los merece. Hazte para allá que ahí viene el ungido. No, hombre, si a mi Señor Jesús lo apretujaban, lo abrazaban. Gracias a Dios no usaba cartera porque se lo hubieran sacado más de 3 veces de toda la gente que lo rodeaba. Mira qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Muchos dan a entender que ofrendar en sus ministerios es pactar con Dios. O sea, ¿cómo? Si tú no depositas en su ministerio, Dios no va a hacer un pacto contigo. Esa, dicen, es la única manera de que tu oración sea contestada. Parece que Dios solo puede operar en base a las ofrendas, según ellos. Me recuerda cuando un hombre llamado Martín Lutero se levantó y se declaró en la iglesia de Roma, catolicismo, porque vendían indulgencias. Yo he conocido gente, en serio, y perdón si nos escucha por ahí un católico, pero de verdad despierten. Yo he conocido gente que tiene ahí, y hasta lo enmarcan, un certificado de Juan Pablo II
que les costó una lana y donde, según ese papel, dice que tienen garantizada la entrada al cielo. Esas son las famosas indulgencias. Yo pensé que ya no había, pero hace unos cuantos años todavía vi en casa de alguien esto, hasta lo tenían enmarcado. ¡Wow! Están haciendo lo mismo que se hacía en ese momento, ahora, tristemente, de este lado. Muchos dan a entender que ofrendar es creer. Critican a los que oran y como nosotros lo hacemos, Dios, si es tu voluntad, haz esto, haz lo otro. Señor, en ti confiamos, nosotros lo declaramos, pero es tu palabra, es tu voluntad y no la nuestra. Ellos nos critican, dicen que esto es una excusa a no orar por fe. Seguramente en algunos casos ha de ser cierto, pero sería lo mínimo. Ninguno de nosotros puede pretender saber toda la voluntad de Dios para cada persona. Decir eso es de soberbios, es de presumidos. Fíjate que dice primera carta de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Te voy a dar 4, por causa de tiempo te voy a dar 4 citas, por si estás buscando a quién seguir, de lo que es ser buen líder, te va a ayudar. Primera carta de Pedro, que ya la leímos, ¿verdad? Capítulo 5, versos 2 y 3. Anótala. Checa, ahora sí que escanea a tu pastor, escanea a quien te dirige, escanea a quien pretende mostrarte el camino de la fe, el camino a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Carta a Tito, capítulo 1, versos 7 al 9. Juan 13, 13 al 15. Estos son versos que te van a ayudar a poder darte cuenta de cómo debe de ser un buen líder. Ahorita vamos a leer otras. Ahora, a los que me están preguntando si hay sanidad para todos, claro que Dios sana, claro que sigue haciendo milagros, pero hay base bíblica para asegurar que su voluntad para cada creyente es que sea sano. Si fuera así, ¿cómo te explicas, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades? No había gastroenterólogos, por eso Pablo le dice, hey, toma vino, y a todos los listillos que por ahí dicen, ya ven, beber es de Dios, ¿no? Vino, no licor, vino de uva, vino tinto, vino de mesa. No Cuba, no chela, no caguama, no mezcal, no tequila, vino. Porque sabes que una copa de vino es digestiva, te ayuda hasta que tengas una buena salud intestinal, buena flora intestinal. Mira, este Pablo no era Lucas, pero se sabía 2, 3 remedios. Hay otro pasaje, ¿verdad? Hay otro pasaje en donde el mismo Pablo declara, ¿verdad?, que ya tenía un aguijón en la carne, refiriéndose a una enfermedad que venía. Y esta enfermedad era dolorosa, esta enfermedad era, ¿cómo le llaman? Discapacitante. Y que esta enfermedad le provocaba ser humilde. Si lees la segunda carta a los Corintios, verás como él dice que había orado a Dios y Dios no le dijo, yo te sano, decláralo y te será hecho. No, Dios le dice, te aguantas. Te debe de bastar mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar mientras te mantengas humilde. ¿Verdad? No le dice, Pablo, decláralo y te será hecho. Di 3 deseos y aquí está tu genio de la lámpara maravillosa de Israel y te los cumplirá. Naranjas dulces. Pablo le dice en otra parte a Trófimo, ¿verdad? Un griego, le está escribiendo en la segunda carta a Timoteo y le dice... le escribe a Timoteo y le dice, dejé a Trófimo en Mileto porque estaba enfermo. ¿Para qué crees que traían a Lucas? ¿Cuál era el oficio de Lucas? Era doctor.
Médico, el médico amado. Entonces, ¿para qué necesitamos médico si todo es oración? Cuidado, cuidado. Te vamos a dar por último unos versos de un ministro sano y con eso vamos a concluir. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 al 7 dicen: Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, porque sabéis, ni encubrimos avaricia de Dios. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargos como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Reina Valera 60, ¿verdad? Sí. Casi no me gusta esa versión por lo mismo que está muy castellanizada. Bueno, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 4 y 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿El 10? 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas siempre enriquecidos, a muchos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda carta a los Corintios 2, 17, por favor. 17. Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por último, Mateo 7, 22 al 23 se refiere a algunos, no sé, pero inmediatamente cuando yo lo leo lo asocio con estos predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declara: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Amado, afortunadamente y gracias a Dios, no todos los ministros son así. Desgraciadamente, le explicaba hace ya años, tengo explicándoselo a mi esposa y a veces a algunos hermanos que hace poco me dijo uno de los hermanos de la congregación que la verdad le daba hasta coraje ver cómo la gente llena establecimientos, lugares, iglesias donde le sacan el dinero, los tratan pues como mascotitas, y perdón la palabra, los tienen como dependientes psicológicos de las personas que los lideran. Y es muy triste. Pero gracias a Dios, no todos son así. Ponte listo. Estate alerta para detectar abusos. Y si estás en un lugar así, corre por tu vida. Porque seguramente ahí no solo te van a vaciar los bolsillos, sino tu alma va a estar igualmente vacía. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Pensar. Piensa. Lee todos los días Biblia. Yo sé que son pasajes difíciles de entender, pero como te decía al principio de esta transmisión, hay mucho material muy bueno en internet, canales de YouTube, o hay ministerios que están buscando hacer accesible el evangelio para todos, para que no ocurran estas cosas. Gracias a Dios, no todos son así. Hay muchos muy buenos. Búscalos. Somete a tu predicador, a tu pastor, de cuando en cuando a prueba. Hay que probar el espíritu. Yo aquí en la iglesia les digo, si les predico un día algo que no está en la Biblia, si enseño algo que no es doctrina de Dios, corran por su vida, porque el diablo llama agarro. Claro que eso nunca va a ocurrir, pero más vale siempre estar pendientes.
siempre estar pendientes de lo que se nos dice, de lo que se profetiza, de lo que aparentemente es revelación. Consejo: si no está en la Biblia, no lo crean. Si está sacado de contexto, no lo crean. Si ustedes no les gusta leer su Biblia y por eso los manipulan, más te valdría empezar a leerla, pero de verdad, concienzudamente, porque el propio Señor Jesús dijo que en eso nos va la vida. Cuidado, ten mucho cuidado. Te amamos y es por eso que te decimos estas cosas. No es nuestra intención denostar a nadie, y si bien hoy dije un nombre, lo vuelvo a decir: Kenneth Copeland es uno de muchos. Te puedes dar cuenta fácilmente de todo eso. Aguas. Finalmente, Dios te ama, y sin importar si tienes una enfermedad crónica degenerativa, sin importar si estás totalmente sano, sin importar si eres rico, sin importar si eres pobre, Dios siempre tiene los brazos abiertos para todos los que le buscan, y no necesita nadie llevar tu oración a Israel, no necesitas comprar la rosa bendecida, no necesitas ofrendar tu mejor y más grande ofrenda, no necesitas cuántos me pueden dar 10,000 pesos, cuántos pueden dar 5,000, cuántos pueden dar 3,000. Eso ya de entrada debería de ponerte en alerta. La Biblia dice: paga tus diezmos y tus ofrendas. Eso es lo que está estipulado. Mi nombre es Israel Chapa y verdaderamente créeme que nuestra intención es que vivas el Evangelio a plenitud y que no haya por ahí cosas que te estorben, que de repente digas: mira, yo que llegué buscando a Dios y aquí me encontré con que era una cueva de ladrones. Por eso de entrada mejor no te pares en esos lugares, y si lo detectas que estás en un lugar así, corre. Dios te ama tanto que Él quiere que despiertes. Usa tu espada, pero si no afilas tu espada, si no afilas tu Biblia, ¿cómo? Lee todos los días Biblia y come frutas y verduras. Mi nombre es Israel Chapa. ¿Estuvieron? Y Dalia Castro. Lady Chapagato. Axana Day. Ivette Castro. Jania Castro. Que descanses, que sea una semana productiva, que estés más cerca de tus propósitos, de tus sueños y aspiraciones, siempre en concordancia con lo que Dios quiere de tu vida. Hoy terminamos la transmisión de fin de semana, pero si Dios quiere y tú lo permites, próximo viernes 8 de la noche, ya sabes, viernes, sábado, domingo y lunes 8 de la noche, cada uno de estos días un programa pues enfocado a diferente tipo de público, porque a todos nos hace falta saber y conocer más de Dios, estar más cercanos a Dios. Y domingos 10:30 de la mañana, nuestro servicio en línea. Bueno, ahorita como ya estamos teniendo cultos congregacionales, vamos a hacerlo a las 11. Ya nuevo horario para que puedas escuchar el mensaje, 11 de la mañana a partir de esta semana. A partir de ayer ya comenzamos. Feliz Pascua, feliz fiesta de panes sin levadura. A sacar hipocresía, egoísmo, ira, contienda y toda nuestra casa, porque somos y debemos de ser como el pan de vida que descendió del cielo, como el Señor Jesús. Dios te bendiga, disfruta lo que queda del lunes. Shalom.